Muy buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Bien, Bien, Miss. Miss. Muy Bien, bien, qué gusto, queridos alumnos, de estar con ustedes, ¿no? Empezamos esta clase, la quinta clase de Historia Universal, ¿sí? ¿No? Entonces estamos aquí. ¿Qué nos tocaba el día de hoy? Muy bien, nos tocaba toda la cultura que nos ha dejado, ¿quién? Grecia, ¿verdad? Grecia nos ha dejado una cultura trascendente para todo el mundo, ¿no? O sea, cosas universales. Primeramente, los aportes que nos deja Grecia en todas sus épocas son amplios, son grandes, en el libro lo tenemos también, ¿no? Pero lo que más quisiera yo resaltarles para que hagamos remembranza, vamos a ver, en la edad heroica, ¿no?, de Grecia, nos ha dejado pues algo maravilloso, como por ejemplo la edad heroica del siglo XII al siglo VII antes de Cristo. Ustedes saben que va de más a menos, ¿no? Nos ha dejado los poemas homéricos, ¿no? La Ilíada, la Odisea. Muy bien, en la segunda etapa nos deja, en la época del apogeo, nos ha dejado bueno, edad de apogeo era la edad clásica, ¿verdad? Del siglo V antes de Cristo, ¿no? Nos dejó el afianzamiento de la democracia. Muy bien. ¿Qué más? El triunfo de Grecia contra los persas durante las guerras médicas también. Eso nos ha dejado. Después viene el siglo de Pericles, ¿no? El florecimiento, ¿no?, de la cultura, la ciencia, las letras, el arte, ¿no?, la filosofía. Ay, ay, ay. Dios mío, la gripe, ¿no? Nos ha dejado la cultura, la ciencia, artes, letras, la filosofía. Bien, la democracia es lo más importante que había dejado, pero aparte de ello tenemos la tercera etapa, que era la etapa helenística. En esta etapa, pues, ¿no?, es la época de prácticamente la decadencia, ¿no?, de Grecia. Estoy haciendo un resumen y luego ampliamos, ¿sí? La guerra del Peloponeso, por ejemplo, de Esparta y Atenas. La conquista de Grecia, ¿no?, en las guerras médicas. También, ¿qué más? ¿Qué más era? Muy bien. Han hecho lectura, ¿verdad? Muy bien. La formación de la cultura helenística, ¿sí? La conquista de Grecia por los romanos. Eso es el final. La conquista de Grecia por los romanos ya viene a ser el final. Bien, entonces, ahí tenemos una serie de legajos enviados pues por esta cultura para el mundo entero. Eso lo vamos a ver al último, ¿sí? Les voy a comentar algo. ¿Alguien de ustedes se acuerda de Aristóteles? ¿Está Aristóteles por ahí en nuestra cultura? Sí, ¿verdad que sí? Bien, yo les voy a narrar algo que ustedes no sé si lo habrán leído, pero el que ha investigado seguro se va a recordar. ¿Alguien sabe de Polifemo? ¿Quién era Polifemo? ¿No? Bueno, yo les comento. Polifemo era hijo era un semidios, ¿no? Hijo de uno de los dioses más, ¿cómo se dice?, más connotados, ¿ya? Se dice que este Polifemo había nacido con ciertos defectos, ¿no? Que era un cíclope, dice, ¿no? Dice la historia, que era un cíclope y que se fue a vivir en una isla solo para él, y criaba ovejas muy grandes, ¿sí? Criaba ovejas muy grandes. Por esos tiempos, el grupo de Odiseo, quien era Ulises, ustedes saben que Ulises también tenía el nombre de Odiseo. Odiseo es, pues, va a esa isla, ¿no?, a reposar porque está haciendo iba a hacer unas conquistas, va con todos sus hombres, y dice que Polifemo, con otros gigantes, los secuestran y los tienen amarrados a toditos. Entonces, Ulises, que era muy inteligente, ¿no?, comienza pues a crear, ¿qué hago para anular a este gigante que nos tiene acá atados?
lo engaña de tal manera, le regala, le hace que le traigan un barril de vino, ¿no? Entonces Polifemo se toma todo ese barril de vino, mientras que Odiseo ya se ha desatado de lo que estaba atada a las manos, ¿no? Y comienza a hablarle así a Polifemo, y Polifemo ya como está bebido, se descuida un poquito, como que se duerme, y ¿qué hace Odiseo o Ulises? Le manda una lanza justo en el ojo, el único ojo que tenía. Entonces, en ese momento, desata a todos los que están presos, sus hombres, ¿no? ¿Y qué hace? Como Polifemo era tan inteligente, él revisaba cada carnero que salía, los revisaba. ¿Qué hace? Los amarra de tal manera en la barriga de los carneros. Miren, ¿ah? Entonces, todos los hombres escapan. Él, así ciego, Polifemo, saca a todos sus carneros para que vayan a tomar agua, a comer. Entonces, así ciego, les toca el lomo de los carneritos, y ve que no hay ninguno, ¿no? No hay nadie. Pero se percata de que ya no hay nadie en la cueva, que todos se han escapado. Entonces comienza a buscar por otro lado, mientras que los carneros se iban a tomar su agua, a comer, y es ahí que Odiseo logra escapar, ¿no? Mire, anulándolo. Yo les cuento rapidito, ¿no? Porque si no se nos va el tiempo, pero miren ustedes, logra escapar Odiseo con todos sus hombres, ¿no? Y Polifemo, pues, queda amargo, ¿no? Fastidiado de haber perdido a esas personas que tenía apresadas. Esta isla donde se ubica Polifemo era, pues, llamada la isla del Vellocino de Oro. Isla del Vellocino de Oro. Si ustedes han buscado, si ustedes han hecho la lectura, me encantaría, es bueno siempre, ¿no? Hacer lectura de estos temas, porque, miren ustedes, está dentro de nuestro tema de Grecia. Pero no solo tenemos a eso, tenemos una serie de cosas más que sucedieron. Tenemos ahí al maestro de Alejandro, ¿no? Aristóteles, tenemos a Herodoto, es decir, tenemos una cantidad de personas que ayudaron para el progreso de esta ciudad tan importante para la humanidad. Ciudad importante para la humanidad, no solamente para ellos, sino para la humanidad. ¿Por qué? Porque nos dejaron, ¿no? Las matemáticas, la medicina, ¿sí? ¿Qué más? Hasta los meses del año, ¿verdad? Sí, y los días. Bien, ahora sí, vamos a ver. Ay, ¿qué dice acá? Lever, love to eat, ¿qué será esto? I give for some, ¿qué será eso? Ay, vamos a ver. Entonces continúo, ¿sí? La contribución de Grecia para el mundo entero ha sido, pues, enorme. En primer lugar, los griegos nos dejaron la política, ¿no? Nos dejaron los derechos humanos del hombre. Miren, eso es importantísimo, los derechos humanos, ¿sí? Luego, la perfección del hombre a través de la belleza, a través de los valores, a través de la moral y a través de, ¿qué más? Ajá, la educación, la preparación. El hombre debe estar preparado para todo, no solamente físicamente, sino también intelectualmente. Eso es muy importante, queridos alumnos, que nosotros lo tengamos presente. Luego, también tenemos la preparación en qué, en el amor a tu patria, el amor a tu lugar donde tú vives, el amor a donde tú estás. Eso es importantísimo. No hay que olvidarse de ello, ¿ya? Entonces, miren ustedes ese aporte que nos deja Grecia. Desde ya querían ellos la igualdad del hombre. Sin embargo, muchos en el futuro, muchos presidentes, Hitler, una serie de personas que han gobernado prácticamente sus países, no tienen ese sentido. Primeramente, ingresan con ese sentido de que vamos a respetar, vamos a ayudar al que más necesita, sin embargo, no lo hacen, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que tenemos nosotros que siempre subrayar, recordarnos, querer al lugar donde tú vives, querer siempre y respetar la libertad mía y la de los demás, ¿no? Mía y la de los demás. Si yo soy un médico, ¿ayudaré a la gente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque voy a salvar vidas, ¿verdad? Muy bien. Asimismo, ¿no? El sentido de libertad y de patria es básico.
Perfecto. En las ciencias, ¿en qué nos ayudaron? En las ciencias. La medicina, ¿sí? La medicina. Por ejemplo, tenemos ahí, no sé si ustedes han visto que o saben, deben estar enterados, los profesionales, cuando termina una carrera, el médico, el abogado, la enfermera, el psicólogo, los maestros, hacen su juramento a Hipócrates, ¿sí? Hipócrates, ¿por qué? El padre de la medicina, le dicen, ¿no? Entonces, miren ustedes, importante. ¿Qué quiere decir hacer ese juramento? Que si yo he aprendido algo, tengo que darlo a los demás. Tengo que practicar lo que he aprendido. No me voy a quedar con todo para mí. Ah, ya soy médico, me siento en mi casa y ahí no hago nada y sigo siendo médico. No, 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 no. No es así. No es así. Entonces, bien, eso es en las ciencias, ¿ya? También tenemos en educación. ¿Qué nos dejaron en educación? Muchísimos valores, muchísimos valores. ¿Qué valores, por ejemplo, en la educación? Primeramente, el joven, desde que nace, tiene que aprender, ¿no? A los 6, 7 años, el niño ya aprendía a manejar sus lanzas. El niño ya aprendía a respetar a los mayores, ¿sí? A respetar. Toda persona mayor es de respeto, ¿sí? Y esa persona mayor, cuando ve al joven, al niño, cómo se comporta, cómo se desenvuelve, si respeta a los demás, si respeta a sus padres, entonces le van inculcando el valor a su patria, el valor a su lugar, el valor a donde nació y todo lo demás, queridos alumnos. Importantísimos valores, ¿ya? Eso, aparte, el hombre debe ser perfecto, el hombre debe de ser preparado, ¿no? El hombre debe ser preparado como, como persona y cómo servir a su país. Servir desde ser soldado, servir desde ser el que implanta una ley, el que gobierna, ¿no? Servir, respetar a todo su entorno y a todos los demás. Debe de ayudar al que realmente necesita. Ellos utilizaban este sistema, por eso que tuvieron grandes territorios y grandes colonias, se puede decir, que estaban a su, a su, a su disposición. Bien, entonces, en política, vamos a ver, en política ellos organizaron, al igual que el día de hoy nosotros tenemos el Congreso, tenían el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no? Igualito, igualito. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Eso nos dejaron hasta el día de hoy. ¿Tenemos lo mismo nosotros? Sí. O sea que eso es herencia de Grecia, no solamente para el Perú, sino para el mundo entero. Bien, también tenemos en letras. ¡Ay, en letras! ¡Qué maravilla! Vamos a ver. En letras tenemos a la mejor cultura. ¿Y en dónde nosotros revisamos esa cultura? ¿Dónde la sentimos más? Cuando llevamos literatura. Cuando hacemos el estudio de la Ilíada, la Odisea, ¿cierto? Ahí estamos llevando toda esta herencia de la literatura. Bien. También tenemos a Heródoto, ¿no? El llamado padre de la historia. Heródoto, padre de la historia. ¿Por qué? Porque él supo hilvanar todo lo que iba escuchando, todo lo que iba pasando, él lo escribía día a día, a veces hasta con horarios, ¿no? El día tal, a tal hora pasaba esto, pasaba aquello. Todo lo iba escribiendo. Padre de la historia, Heródoto. Tenemos, miren ustedes. Ahora vamos a ver filosofía. En filosofía tenemos grandes filósofos que nos han dejado una gran herencia. ¿Filosofía qué es? Filosofar es conversar. Conversar, estamos conversando, estamos filosofando, pero al conversar estamos dando ejemplos, ¿no? Estamos programando algo positivo para la casa o para el país, en este caso un presidente está hablando con sus ministros, ¿no? Con sus consejeros que quieren solucionar este problema ya del agua, ya de la producción, de la agricultura, es decir, una serie de cosas, entonces están filosofando, conversando para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo. Pero no solamente se filosofa para llegar a acuerdos, también a veces se filosofa para hacer guerras, para hacer reclamos, para hacer cosas también, ¿no? La filosofía es grande,
es una rama bastante grande, amplia, ¿verdad? ¿Herencia de quién? De Grecia, herencia de Grecia. Bien, como también nos hemos percatado de que Grecia, a pesar de ser tan grande, tan hermosa, tan bella y todo lo demás, también tuvo un tiempo de decadencia, pues, ¿no? Una decadencia bastante triste, porque son los romanos los que vienen, ¿no? Se instalan, los invaden y prácticamente le quitan todo lo que tenían ellos. Por eso posteriormente se forma la cultura greco-romana, ¿verdad? Grecia y Roma, ¿verdad? Greco-romana, la unión de Grecia y Roma. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces Roma ya viene a ser, se trae a los mejores filósofos, a los mejores artistas. Entonces en Roma tenemos pues las grandes herencias también que nos han dejado, como las ruinas que tenemos, los mejores lugares, el Coliseo, ¿no? Hasta el día de hoy, una serie de herencias que hemos, pero lo más importante es, como decíamos, la filosofía, la literatura, la educación y los derechos humanos. Importante herencia que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Sobre los derechos. Bien, tenemos entonces admitir acá, a ver, admitir. Bueno, creo que están ingresando alumnos, ¿no? A ver, ya los tenemos ya. Ya está, listo. Muy bien. Entonces, continuamos, miren, nos han interrumpido. Un ratito nos interrumpimos, ¿no? Siempre debemos llegar a hora exacta. Las clases tienen que ser 8:30 en punto, ¿ya? Bien, dentro de las herencias que habíamos estado viendo, tenemos pues a muchos personajes como Alejandro, que fue alumno, ¿no?, de Aristóteles, ¿no? Tenemos en la cultura helenística mayormente. Luego también tenemos acá en el siglo de Pericles, ¿verdad? El siglo de Pericles que nos deja como herencia, ¿qué cosa? Dijo su compañero, la democracia. La democracia, importante aporte. Bien, también tenemos a Platón. ¿Qué hizo Platón? Habló de un Dios supremo, ¿no? Él era un poquito creyente de un Dios supremo, de todos los dioses que ellos tenían. Ustedes saben que tenían varios dioses, ¿no es cierto? Tenían Zeus, tenían a Poseidón, Minerva, Atenea, ¿no? Una serie de dioses. Estamos en todo lo que nos han dejado. Aparte de todo eso que nos han dejado el poder nosotros aprender en la vida, ¿qué cosa? Los derechos. Primero, respetar nuestros derechos, respetar el derecho de los demás. ¿Qué más? La ciencia, las letras, el arte, la pintura y también parte de la música, ¿no? Muy bien. Entonces, en este tema tan interesante, también teníamos un pequeño cuestionario, ¿verdad? Teníamos un pequeño cuestionario que vamos a hacerle en este momento. Yo hago las preguntas y a ver si ustedes me ayudan con las respuestas, porque ustedes ya saben un poquito del tema y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ya? A ver. La primera pregunta era, ¿la guerra de Peloponeso ocurrió entre quiénes? ¿Habíamos visto? ¿Entre quiénes ocurrió? A ver. ¿Alguien me dice? ¿Puede activar su... ¿Sí? ¿Nada? Muy bien. Entonces yo se los digo, ¿ya? Entre Esparta y Atenas, ¿verdad? Muy bien. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Alguien me dice? La guerra de Peloponeso se inicia ¿dónde? En la invasión al Ática. Muy bien. La muerte de Pericles, ¿sí? A la muerte de Pericles, ¿quién toma el mando? El que leyó Pericles me dice eso. A ver, tienen ahí, activen su... A ver, si pueden activar su audio, por favor. El que quiera contestarme, activa su audio, ¿sí? A ver, Valeria, tú de repente. Cleón, ¿ya? Cleón es el que toma las riendas a la muerte de Pericles. Ustedes saben que Pericles muere por una fiebre amarilla, creo, ¿no? Fiebre amarilla le da
A todos les da como una fiebre y bueno, muere allí. Una de las consecuencias de las guerras del Peloponeso, ¿cuál fue? Una de las consecuencias, ¿cuál fue? La hegemonía de Esparta en Grecia. La pregunta siguiente era, ¿Macedonia se ubica dónde? ¿Dónde se ubica Macedonia? En la península balcánica, en la península balcánica, ¿ya? ¿Cuáles eran los reyes principales de Macedonia? Los reyes principales de Macedonia, ¿cuáles eran? Filipo II, ¿y quién? Alejandro Magno, ¿no? Eso ya lo sabemos porque lo hemos estado hablando de ello, ¿sí? Bien, tenemos también la siguiente pregunta, creo que era, ¿la religión griega se diferenciaba del politeísmo y de los pueblos orientales en qué? En la humanización de sus dioses, ¿sí? Humanización de sus dioses. ¿Se acuerdan que Ulises también tenía, no? Era como un semidios. Polifemo era un semidios, ¿sí? Hércules era un semidios, ¿sí? Eso sí lo tenemos. O sea, era la humanización de sus dioses. El Partenón es un monumento histórico ¿de dónde? De Grecia. En el teatro griego sobresalieron, entre otras tragedias, Edipo Rey, Prometeo encadenado, cuyos autores respectivamente, ¿quiénes fueron? Sus autores de estas obras, ¿quiénes fueron? Sófocles y Esquilo. Sófocles y Esquilo. Muy bien. La siguiente pregunta era, considerado el padre de la oratoria. A ver, ¿quién me contesta? Acabo de decirlo. Padre de la oratoria. A ver. Rosángela, Valeria, David, Anderson, Leonardo. ¿Quién me contesta? Heródoto. ¿Cómo? Heródoto. El padre de la oratoria. Demóstenes. Ah, Demóstenes. Heródoto era padre de la historia, ¿te acuerdas? Ah, ya, bien. Representante épico de la literatura griega. A ver, acabamos de hablar de las dos obras, ¿ah? A ver, de la literatura griega, ¿quién era su representante? Uno, a ver. ¿Qué dijo Miss? ¿Cómo? Representante de la literatura griega, ¿quién era? A ver, Rosángela, David, Anderson, Leonardo, Jefferson, Manuel, Pedro. A ver, pero acabo de decirlo al inicio. A ver, Sumario. ¿Quién escribió la Ilíada y la Odisea? A ver, Papayito. Homero. Oh, muy bien, ¿quién dijo eso? Yo, Miss Pedro González. Pedro González, muy bien. Yo apuntando acá, todo el que me interviene, lo apunto acá. Muy bien, Pedro. Muy bien, Pedrito. Efectivamente fue Homero. ¿Y quién fue Homero? ¿Alguien sabe? Era un hombre que iba por las calles cantando todas esas, tanto la Ilíada como la Odisea y otras cosas más. Eso lo van a investigar para la próxima. ¿Quién era Fue Homero? un poeta ¿Un poeta? de la antigua Grecia. De la antigua Grecia, pero era un poeta en verdad. La próxima clase lo debatimos, ¿les parece? Perfecto. Ya, Miss. Ya. Miss, Dime. en la próxima clase va a haber también por Zoom. De repente, como te digo, vamos a empezar en octubre, hijo mío. No te puedo prometer en este momento. Posteriormente se va a ver cuándo. Y hijito, tú sabes que todo lo mandamos en un comunicado, ¿ya? Bien, continuamos. El autor de las Filípicas, ¿quién era? El autor de las Filípicas, ¿quién era? Demóstenes. Ya, era Demóstenes. Bien, ahora sí vamos a ver. ¿Quién fue el fundador de la Academia de los Discípulos de Sócrates? Eso sí lo saben, así que no me van a decir que no. A ver, ¿quién me lo dice? Su nota. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién fue el qué?
A ver, fundador de la Academia de Discípulos de Sócrates. 1, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Quién fue? Plutón. ¿Plutón? Sí, Plutón. ¿Ya? Plutón fue. Bien, queridos alumnos. Como vemos, ustedes pueden repasar su libro, ¿no? Y van a ver que este tema en realidad es bastante amplio y en primer lugar muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque nos hace saber todas las manifestaciones culturales. Por ejemplo, en las artes. ¿Quién era? ¿Qué artes dominaron en las artes? El arte dórico, el jónico y el corintio. Bien, en escultura. ¿Qué fue en escultura lo que nos dejaron? El discóbolo, ¿no? En Fidias, el Zeus olímpico. Luego tenemos a la estatua de Artemisa y Hermes. Estas estatuas me hacen decirles algo, jóvenes, que los griegos en el arte buscaban la belleza, pero perfecta. Querían la perfección del ser humano a través de estas, ¿no? De estas esculturas. Realmente algo bastante maravilloso, bastante amplio para ustedes, ¿no? Y una belleza sin igual. Bien, también teníamos en oratoria, como acabamos de hablar, en oratoria teníamos entonces que los griegos pues eran grandes oradores y preparaban a sus personas, por ejemplo, para un juicio se preparaban, para cuando iban a hablar al Senado se preparaban, días de días se preparaban de tal manera que cuando ellos llegaban a hacer su exposición no tenían que tener ninguna hoja, nada. Ellos eran excelentes oradores. Pericles es uno de los oradores más convincentes y lógicos, ¿no? Se lucía en oratoria, él era el que preparaba todos los mensajes para la nación, ¿ah? En honor siempre a los caídos del Peloponeso. Su obra eran los discursos, una obra de las más importantes eran los discursos. Demóstenes, considerado el padre de la oratoria, por su obra de Filípidas contra Filipo II de Macedonia. Ajá, acabo de decirlo, ¿verdad? La pregunta viene. Bien, en filosofía, como volvemos a repetir, Sócrates, considerado uno de los más sabios de todos los griegos, sabio de todos los griegos, el más, ¿ya? Su método de la enseñanza fue la mayéutica y las frases conócete a ti mismo, solo sé que nada sé también, ¿verdad? Platón, discípulo de Sócrates, que fundó la Academia de Enseñanza y obras como, por ejemplo, los diálogos, la República, y etcétera, unos muchos más. Aristóteles ya sabemos que fue discípulo de Platón, fundador del Centro de Enseñanza del Liceo de Lógica, como ciencias, obras políticas, metafísica, poéticas, etcétera, etcétera. En historia habíamos visto que el padre de la historia era Heródoto, ¿no? Heródoto, y con su obra principal, Las Guerras Médicas. Tucídides, historiador de la guerra del Peloponeso, historiador de la guerra del Peloponeso. En religión ya sabemos que tenían a muchos dioses. La religión estaba relacionada con la mitología, con las leyendas, ¿no? Y tenían como a un dios principal Zeus, ¿no? Padre de los dioses. Era la diosa del matrimonio, Poseidón, el dios de los mares y océanos, Hades, dios del mundo de los muertos, Afrodita, diosa del amor y la belleza, Ares, dios de la guerra, Atenea, diosa de la sabiduría. Y habían otra clase de dioses, como yo les había comentado, muchos otros dioses que ellos tenían, dioses secundarios, dioses primarios, y dioses hasta de las cocinas, creo, ¿no? En todo tenían ellos dioses, para todo. Sus dioses principales, sus dioses, ¿cómo se dice? Auxiliares. Dioses auxiliares tenían ellos. Entre los dioses que ellos tenían, podríamos nombrar a quién, a ver, entre los dioses, ¿a quién podríamos nombrar? ¿A quién? A ver, ¿alguien me dice? ¿Alguien me comenta? Bien.
tenemos muchos dioses vengadores, tenemos también otra historia que está por allí, ¿no? No sé si la han encontrado en Europa, ¿no? También tenemos eso. Bien, queridos alumnos, con ustedes entonces hemos hablado acerca de este tema y la única preguntita, la única tareita que tienen ustedes es averiguar qué cosa. A ver, ¿qué les dejé? ¿Qué les dije? Alguien me nombra, por favor. Solamente averiguar un poquito más acerca de la historia de Polifemo, ¿verdad? Al inicio que lo hicimos, ¿sí? Parte de la cultura griega también, ¿ya? Hablar sobre Polifemo. Esta clase, como les digo, ya está desarrollada y la tienen ustedes en el Classroom, ¿ya? El día de hoy, entonces, vamos a culminar nuestra clase, ¿sí? Con la acepción de todos ustedes, ¿sí? Bien,